impartir en esta noche, y pues vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 33 al 35 nos dice así: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de su presencia, le damos la honra y la gloria, reconociendo, Señor, que solamente usted se lo merece, bendito Dios. Una vez más aquí nos tiene para poder difundir de su bendita y santa palabra. Reconocemos, Padre, que es el único guía para nuestras vidas y que en ella hallamos, Señor, la vida eterna, Padre, por la cual en esta hora, Señor, le pido de su dirección, de su guianza, Padre bendito, que su Santo Espíritu sea sobre mí para poder impartir de esta palabra, Señor, y que aquellos que puedan escucharla, Padre Santo, puedan hallar en ella consuelo, puedan hallar en ella fortaleza, puedan hallar en ella, Señor, confirmación, Padre, de lo que están esperando. Poderoso es su santo nombre, Señor. Prometo darle toda honra y toda gloria, reconociendo, Señor, que solamente usted se lo merece y que su gloria jamás lo va a compartir con nadie. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar bajo el tema Todo pasa. En esta tierra, apreciados hermanos, todo pasa, todo cambia. Los años cambian, los días cambian, las horas cambian, los minutos cambian. Todas las cosas cambian. A veces la misma ropa que vestimos cambia. En la verdad, en el caso de nosotros que vivimos en Nueva York, las temporadas del tiempo cambian y siempre estamos cambiando de ropa como 2 a 3 veces al año debido al cambio de clima que se hace. Entre eso y muchas cosas más. Por ejemplo, hablando de la sociedad, usted podría tener un grupo de personas a su alrededor en estos momentos, pero ese grupo de personas, por más bonito que se la estén pasando, por más bien que se comprendan, ellos un día se van a alejar de usted. Las cosas cambian porque los años son diferentes. Las etapas de nuestra vida son diferentes, por la cual, verdad, uno llega a cambiar. Y esta es la palabra que Dios me daba para esta noche. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por la cual, verdad, el Señor me dirigía a poner este tema. Todo pasa, todo cambia, todo pasa en esta tierra. La existencia material es temporal. Aún nuestros seres queridos son temporales. Nada, aún vemos en nuestras mascotas, con aquellas mascotas que nos aferramos, también son temporales. No son eternas. Pero la palabra de Dios nos habla de una manera muy especial en esta hora de la noche. Como bien sabemos, el capítulo 24 del libro de Mateo nos habla Jesús, ¿verdad?, acerca de las señales del fin de los tiempos, y también nos habla de su segunda venida. Y en un momento en el que él estaba disertándoles esto a sus discípulos, les decía: Señor, dinos cuándo será tu venida y cuáles son las señales que han de venir. Y él empezó a disertar un sinfín de situaciones que acontecerían como señales que él va a venir. Y en esto él decía estas palabras:
Así también vosotros, cuando veas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La venida del Señor está muy cerca, apreciados oyentes. El Señor está a las puertas ya. Vemos tantos acontecimientos que están pasando y su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero sus palabras no pasan. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. La Biblia es un libro que contiene 66 libros diferentes, con más de 40 autores que escribieron este libro llamado la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Yo no sé cómo usted lo pueda entender mejor, o cómo a usted le gusta llamarle, pero ha sido escrito con 66 libros, por más de 40 autores. Y nos dice la palabra de Dios de que, aunque son diferentes hombres que lo escribieron en diferentes años, en diferentes etapas, en diferentes lugares, pero es uno mismo que lo inspiró. El Espíritu de Dios que inspiró a aquellos hombres para escribir este sagrado libro. Y la Biblia es la voz de nuestro Dios escrito por hombres. Y todo lo que en él está escrito, cada día se va cumpliendo al pie de la letra. Porque la Biblia no tiene errores. Y quizás en momentos usted dice, pero ¿por qué dice cierta cosa aquí, pero allá como que se contradice? La Biblia no se contradice. La palabra de Dios es clara. Simplemente tenemos que profundizar, indagar en ella para comprender el contexto de lo que nos está hablando. La palabra de Dios no pasará. La Biblia jamás va a pasar de moda. Ha llevado años y años y aún la seguimos leyendo. Personas, hasta presidentes leen la Biblia para obtener conocimiento, para obtener entendimiento. Hasta hombres que no han venido a rendir su corazón ante el dador de la vida, ante el Salvador de sus almas, ellos lo tienen allí. Porque en lo profundo del ser del hombre, él sabe que él necesita de ese Dios, quien puede redimirlo, quien puede salvarlo de la condenación del mundo. La Biblia nos habla acerca de que venía un Mesías y vino. En el libro de Isaías, su capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño es Jesús de Nazaret. Aquel niño que dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este niño que fue enviado por el Padre para venir a comprarnos. ¿Con qué valor? A precio de su sangre. Esta palabra se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo vino hace aproximadamente 2000 años atrás, cuando Él vino. Y se cumplió. Y a la misma vez
que cuando Él descendió nuevamente, vino a hacer el trabajo de Él aquí en la tierra y regresó al Padre, regresó a su trono. Él dijo que no nos dejaría solos. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:16. Jesús hablando, diciendo estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La promesa de nuestro Señor Jesucristo es fiel. Por eso Él recalca y nos dice: mis palabras no pasarán. Todo lo que Él ha prometido en esta Biblia se va cumpliendo, apreciados hermanos, apreciados oyentes. Y esa es la preocupación que el Señor tiene. Que muchos hoy en día, al ver las señales a su alrededor, terremotos, temblores, escasez, situaciones, enfermedades que están surgiendo de una y de otra manera, el amor de muchos se está enfriando, tal y como nos dice la palabra. Ya no hay amor verdadero, ya no hay amor sincero, ya no hay amor como la que Cristo nos ha enseñado y ha dado por su iglesia. Hoy en día las cosas van de mal en peor. Y aún así no queremos recapacitar. Aún así queremos huir de la presencia de Dios. Aún así no queremos acudir a Él. No nos estamos dando cuenta que los días se acortan. La Biblia nos habla de grandes acontecimientos. Está pasando, como dice la palabra de Dios aquí mismo en Mateo 24:37, cuando nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Noé pregonaba la palabra de Dios. Noé decía y alertaba al pueblo, decía: viene un diluvio, la tierra será destruida por agua. Nadie creía, nadie decía, y todos le llamaban loco. Le llamaban zafado de la mente a este hombre llamado Noé. Pero cuando realmente llegó aquel momento en el cual el agua descendió, aquella torrencial de agua que descendió sobre esa tierra, ¿qué fue lo que pasó? Es ahí donde quisieron correr al arca, pero demasiado tarde. Los animales escucharon más que ellos. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Muchos están cerrando sus oídos al no oír la palabra de Dios. Apreciado oyente, todo pasa en esta vida, en esta tierra. Aún esta tierra en donde nosotros pisamos, en donde nosotros habitamos, esto va a pasar. La Biblia nos habla acerca de la desaparición del cielo y de la tierra. Por cuanto el Señor hizo una promesa, ¿verdad?, con los antepasados, que nunca más destruiría la tierra con lluvia. Pero mira de qué manera Dios va a destruir esta tierra. Nos dice el libro de Segunda de Pedro, su capítulo 3, su versículo 10 en adelante: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. De esta manera será destruida el cielo y la tierra, a través de fuego, apreciados hermanos.
Ya no va a ser más con agua como lo hizo con Noé. Ya va a ser con fuego que será destruido esta tierra y los cielos también. Por eso nos dice la palabra de Dios. En el libro de Isaías, él mismo también habló acerca de este acontecimiento. En el libro de Isaías, su capítulo 34 y su versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera de la higuera. De esta manera será destruido esta tierra, apreciados oyentes, el cielo también. Pero hay algo tan importante, lo que Él nos habla, que su palabra nunca pasará. La naturaleza firme y fiable de la palabra de Dios, como lo dice Isaías 40, su versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. La palabra de Dios, aunque los hombres, aunque usted mismo dirá, no, yo no quiero leer más de estas cosas. Yo he visto muchos inconversos, muchas personas que no conocen del Señor, están declarando que lo que la palabra de Dios nos dice se está cumpliendo en estos tiempos. Hasta ellos mismos reconocen diciendo, todo lo que estamos mirando solamente es un cumplimiento de lo que en la Biblia está escrita. Ellos mismos lo confiesan, ellos mismos lo declaran. Pero yo te quiero hablar de que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. El problema, la dificultad, la enfermedad, la turbulencia, la tribulación, la escasez, la agonía, la tristeza, el lamento, el dolor que tú estás atravesando es pasajero. Pero confía en Dios para tener fuerzas y soportar y atravesar esa situación que tú estás pasando. Porque si tú no estás preparado, cuando Él viene a arrebatar a su iglesia, solamente hay dos caminos. Un camino ancho que te lleva a la perdición. Y un camino angosto que te lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla de dos lugares en el cual, ¿verdad? En el libro de Lucas, su capítulo 16, su versículo 19 al 31 nos habla acerca del relato de Lázaro y el hombre rico. Y nos dice que es una historia real. Y que cuando este hombre había muerto, Lázaro, un hombre mendigo, y que este hombre dice que tenía llagas sobre su cuerpo y aún los perros le lamían esas llagas que tenía, mendigando de qué comer cerca de donde vivía este hombre rico. Pero él ni las migajas ni la basura que sacaba de su casa le daba a este hombre. Pero cuando este hombre dejó de existir en esta faz de la tierra, dice que Lázaro llegó al seno de Abraham. Pero este hombre rico, que cuando él partió de esta tierra, él llegó en el lugar de tormento, en el Seol, en ese lugar en donde no hay paz, en donde no hay tranquilidad, en el cual, ¿verdad? Él le decía, en un momento le decía Dios, dile a ese hombre
que moje. Bendito sea el santo nombre del Señor. Él solamente quería saciar su lengua, porque el fuego que en donde él estaba era tan fuerte que le daba una sed, que su boca se le había secado. Y él es allí donde él creyó. Y aquel hombre que despreciaba en la tierra quería utilizarlo para que él fuera a saciarle la lengua con ese poquito de agua que este hombre pedía. Pero era demasiado tarde. Bendito sea el santo nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Dios. Mire lo que dice en Lucas 16:24, entonces él, dando voces, el hombre rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, aquel hombre mendigo que nunca le dio de comer en la tierra, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el lugar que le espera a todo aquel que no procura arreglar su vida con Dios. Es que esto no es un cuento, apreciado hermano. Cuánto quisiera yo venir a traerle puras mentiras y decirle que no existe el infierno, que no hay vida eterna. Pero a mí la palabra de Dios me habla que si hay un cielo y hay un infierno. La palabra de Dios es clara, por eso en esta noche yo te vengo a decir, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Se va a cumplir, aunque tú trates de desaparecer la Biblia. Pero cuán fiel es nuestro Dios, cuántos accidentes yo no he escuchado. ¿Cuántos incendios yo no he escuchado? ¿Cuántas explosiones de los autos que yo no he escuchado? Que a veces cuando ellos tienen una Biblia en ese carro, dice que la Biblia sale intacta. Porque Dios es fiel. Y por un propósito Él permite que su palabra quede intacta. En muchas ocasiones he escuchado yo de que solamente la pasta se le quema, pero todo el contenido está limpio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y aunque traten de desaparecer la Biblia, pero todo lo que Dios ha dejado en esta palabra se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es importante confiar en sus promesas escritas en esta Biblia, en las Sagradas Escrituras. Confiar en Él, que es nuestro fundamento para nuestra fe. Debemos de confiar en lo que Cristo ha prometido en esta palabra. Escápate, apreciado hermano, de esa condenación eterna. Ven a los pies de Jesús. Esto no es un cuento. Entiende la palabra. Hay un Salvador que vino a comprar tu vida a precio de sangre. Y Él quiere que tú vengas a los pies de Él. Y tú que te has apartado, Él desea que prosigas a un arrepentimiento. Como dice su palabra en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ven a rendirle cuentas a Dios. Pecaste, fallaste, pero es hora de levantarte. Levántate en el nombre de Jesús. Que no importa lo que tú hayas hecho. Pero como le dijeron a aquella mujer adúltera, dime quiénes son los que te acusan. Y ella decía, ninguno, Señor. Entonces, yo no te juzgo. Te perdono, vete, pero no peques más. Esas fueron las palabras del Maestro. Apreciados oyentes, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús son eternas, firmes y son dignas de confianza. Por eso, leámoslos las veces que podamos, hagamos de ella un hábito de vida.
para hallar paz y consuelo en nuestro corazón. Y sea lo que tú estás atravesando, sea lo que sea, tú vas a encontrar una respuesta. Si tú necesitas un consejo, aquí lo hallarás. Tú joven que necesitas dirección, aquí hallarás tu dirección. Matrimonio que necesita guianza para poder sobrellevar tu hogar, aquí hay consejo en él. Pero muchas veces nosotros no lo hemos llegado a entender porque no la queremos abrir. Solo lo abrimos cuando estamos a la iglesia, cuando vamos al culto, pero nunca hemos apartado un tiempo para escudriñarla en nuestro hogar. Le doy la honra y la gloria al Señor por esta palabra y pues